que también tiene consecuencias políticas. Y eso se pudo declarar en los Estados Unidos, habiendo en esos momentos, en el mes de junio, en los Estados Unidos, 20 casos de infección y 0 muertes. Con 20 personas documentadamente que se habían infectado. Y esto de documentar no lo voy a tratar porque si no me alargaré mucho, pero también es importante saber que esa documentación tampoco es tan inefable y tampoco es tan fácil, y además ahora ya no se está realizando. Fue en el mismo junio, quizá julio, que la OMS dijo: no miren más con comprobación de laboratorio quién tiene gripe A y quién no. Y en Inglaterra, por ejemplo, esto lo hacen con una consulta telefónica, que la persona pues reporta que tiene los síntomas de gripe, entonces apuntan gripe A. Eso es así ahora, por tanto la cuenta que dice 12.000, 13.000 o lo que estén diciendo ahora de números, es muy importante saber cómo se realiza, porque otra vez con datos objetivos que se pueden consultar en la página web oficial, la OMS, creo, esto lo cito también de memoria, pero creo que es en julio, que dijo: esto ya no tiene sentido mirar todos los casos con laboratorio. Por tanto, estamos asumiendo que los casos de gripe son casos, y haciendo en algunos países aún, en muchos ya ni eso, en algunos países prospecciones de, bueno, pues si sacamos 100 y hay 50 que eran de estos, asumimos que el resto es así, pero eso es una prospección o una generalización sin número suficiente en los que yo he visto en los libros. Hasta ahí lo de las irregularidades. Ahora pasaría al tercer apartado, que es el de las consecuencias políticas. Consecuencias políticas de una declaración de pandemia. Bueno, pues es así de simple. La OMS es una organización internacional que lo que realiza normalmente son recomendaciones, ¿no? Uno dice las recomendaciones de la OMS y luego esto da por supuesto que cada país es soberano para aplicarlas o no según su criterio, sus circunstancias y, bueno, pues sus propios estudios internos. Esto en el 2005 cambió y permitió una excepción precisamente para el caso de pandemia. Es decir, en un caso de pandemia la OMS no hace recomendaciones, da órdenes. Eso quiere decir que los países, esto también como todo, comprobable y objetivo, los países en un caso de pandemia, una pandemia es algo muy serio, una pandemia es como, bueno, pues en la definición antigua es una amenaza gravísima a la salud de toda la población y justifica esta emergencia médica en la definición antigua, no con la que tenemos ahora. Por tanto, con la que tenemos ahora, bueno, el título se ha mantenido igual, pandemia global, aunque el contenido nos ha variado totalmente, porque no existe la mortalidad significativa. Pero las consecuencias políticas se mantienen por el título. Ahí las leyes dicen: cuando haya una pandemia, o los reglamentos internos o las regulaciones de la OMS en sus tratados y acuerdos con los países miembros. Por tanto, desde 2005 la OMS, en el caso de una pandemia global, no recomienda, sino que ordena a los países miembros las medidas a tomar. Por eso es que vamos huyendo a los de nuestro ámbito, Cataluña y el Estado español en general. Estamos esperando las recomendaciones. Quizás se dice así, pero es que no solamente las están esperando porque les parece correcto hacerlo, es que eso es lo que deberán acatar, no como recomendación, sino como orden en el momento en que llegue. Bueno, ¿y qué es esto tan terrible que podría llegar? Pues la vacunación obligatoria. Este es el punto para mí más importante. Es también muy importante pasar esta información para que, aunque la vacuna sea libre o voluntaria, haya un mayor, cuanto mejor o cuanto más grande el número de personas que conozcan las circunstancias de esta vacuna o de todo lo que estamos contando, mejor, para que cada uno decida con conocimiento de causa. Pero ahora el punto que vamos a tratar es un poco distinto, puesto que es la posibilidad real de que esta vacuna se proclame o se distribuya o se anuncie como vacuna de obligatoriedad. Y como puede ser que a mí me obliguen a tener una vacuna o a aceptar una vacuna que yo no deseo. Pues el razonamiento es claro. Si estamos en pandemia global, aunque insisto, esto en este caso no se cumpla, parece que hay un riesgo de que si no se vacuna a una persona, pues se afecte la salud de otras personas. Y por tanto, los estados estarían obligados a hacer cumplir la ley. Si la ley es esta, hacerla cumplir, ¿qué significa? Pues lo de siempre, multa o prisión. Multa, parece que en Massachusetts, que ya se ha conocido el documento donde se preparan para una posible vacunación obligatoria, la multa sería de 1.000 euros diarios, o podría llegar a ser de 1.000 euros diarios. Por tanto, la cosa es así. Tú dices: no, yo no me deseo vacunar. Ah, muy bien, pues llega administrativamente 1.000 euros al día por día que no te vacunas. Esto es una manera. Otras maneras que ya se están dando ahora, pero esto sin la ley
general de obligatoriedad es, hay empresas que a sus trabajadores dicen, si no se vacunan, a usted los despiden. Esto hay, ahora ya están abiertos casos en diferentes países, Estados Unidos, Inglaterra, en Francia, porque hay personas que esta disyuntiva ya se la han ofrecido y que ya han intentado pues oponerse, y en algunos casos en empresas privadas donde no hay convenios laborales, en Estados Unidos por ejemplo, pues esto ya ha llegado a poner a gente en la calle por negarse a aceptar esta vacuna. Y diréis, oh, pero si aún no está esta vacuna. No está aún, pero la que ya se distribuye, porque aquí en el monasterio ya la tenemos y ya existe, es la de la gripe estacional. Esta la han dado antes, porque la OMS ha recomendado que se dé la de la gripe estacional y luego, en la mayor parte de los casos, en 2 dosis, la de la nueva gripe. Y ahora voy a hablar de esto, ¿no? Por tanto, ¿qué puede pasar a una persona que se niega a tener esta vacuna? Si la vacuna no es obligatoria, y de momento no lo es en ningún país, no le puede pasar nada. Pues dice que no, y firma si es necesario un documento, y para sus hijos igual, y no la tiene, y ningún problema. Si la vacuna fuera obligatoria, como he dicho, multa o prisión, porque esto es lo que se debe hacer en un Estado si hay una ley y se debe hacer cumplir, si no esto sería pues de risa, ¿no? Vamos a ver, delante de esto, delante de una multa de 1.000 euros al día o delante de la posibilidad de prisión, uno dice, bueno, pues no exageremos tanto, yo cada año me he puesto la vacuna, o yo no, pero mi padre sí, o yo conozco gente que se la pone, pues nos la ponemos este año y pues no pasa nada, mira, un desastre, harán dinero como siempre, como pasó con lo del papiloma, pero ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a pagar 1.000 euros al día o no me voy a arriesgar a ir a la prisión. Delante de esta posible respuesta es importante conocer 3 factores que hacen que la vacuna de la gripe A, de la gripe de este año, sea distinta que la vacuna de cada año. Es decir, que este argumento de decir, bueno, es la vacuna como la de cada año, lo único que este año es para el virus A. Pues bueno, pues nos la ponemos y mira, ya nos han fastidiado una vez más, los políticos o quien sea, pero pues no va a ser la última, ¿no? Pues venga. 3 novedades que tiene esta vacuna respecto a la vacuna de cada año. ¿Por qué esta vacuna no va a ser igual que la de cada año? La primera novedad es, ya la he dicho, porque la OMS recomienda, o la mayoría de farmacéuticas que están fabricando esta vacuna, recomiendan que sea administrada con 2 dosis. Esto es una novedad. Yo creo que nadie ha oído nunca que la vacuna de la gripe venga con 2 dosis. Normalmente se pone y ya está. El año siguiente pues ya te la vuelves a poner, pero no se pone con 2 dosis. Este año se pone con 2 dosis y, como he dicho, además se recomienda, la OMS ya ha recomendado, y de hecho en residencias y, como digo, aquí en monasterios y otras partes, y han llegado las remesas de vacuna para que se vacune ya todo el mundo del virus estacional. Si se siguen las recomendaciones de la OMS, este año la persona que las siga acabará recibiendo 3 vacunas para la gripe. La estacional, la primera dosis de la gripe. También he oído que hay algunas farmacéuticas que parece que la hacen con una sola, pero la mayoría han anunciado que será una vacuna con 2 dosis. Por tanto, la estacional, que ya se la puede poner este mes mismo, la primera dosis de la vacuna de la gripe A y la segunda dosis. Con esto se multiplica por 3 la posibilidad, teóricamente se multiplica por 3 la posibilidad de efectos secundarios de las vacunas que los tienen. Pero esto es teórico, en la práctica nadie sabe qué puede pasar porque no se ha hecho nunca, porque no ha habido nunca nadie que reciba 3 dosis del virus, o sea, 3 inyecciones con virus vivos de la gripe y además de diferentes tipos, pues uno tras otro en medio de una supuesta pandemia o de una temporada de gripe. Esto es la primera novedad, esto es nuevo. Segunda novedad, tiene que ver con los coadyuvantes. Esto lo ha denunciado el Sindicato de Enfermeras de Francia. El Sindicato Nacional de Enfermeras de Francia ha publicado un documento que también es consultable, donde hablan de, bueno, ponen muchos ejemplos, pero voy a dar solo uno, la casa GlaxoSmithKline, que es una de las farmacéuticas que fabrica, de hecho es la responsable del estudio con niños que se está haciendo en España, que es el país pionero del mundo, que ha aceptado pues que en niños desde, creo que son los 6 meses hasta los 17 años, se pruebe una vacuna experimental pues para poder ir viendo cuáles son los efectos secundarios y hasta dónde llegan. Esta es la casa que promueve este estudio. Pues bien, esta farmacéutica está utilizando en estas vacunas de la gripe un coadyuvante que no se había utilizado nunca hasta ahora. Y esto, en diferentes maneras, todas las que hacen vacuna para la gripe A ya han anunciado el uso de este tipo de coadyuvantes más potentes que los que se usan normalmente cada año para la vacuna de la gripe. ¿Qué es un coadyuvante? Un coadyuvante es una sustancia que se añade de rutina a la vacuna de la gripe.
y que se añade significa que su objetivo del coadyuvante es estimular, excitar el sistema inmunitario para que produzca una respuesta inmunitaria superior.